Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente por este medio. Espero se encuentren muy bien. Ya tuvieron oportunidad de revisar todos los contenidos de la semana 6, de hacer algunos ejercicios y espero que realmente ya queden claros las definiciones de algunos conceptos importantes sobre la estructura del sistema financiero internacional. Hemos revisado la definición del concepto de economía, de macroeconomía, la definición del concepto de dinero, porque realmente el dinero posee un valor subjetivo dependiendo de cómo lo administremos o dependiendo del respaldo que tenga por parte del gobierno de cada una de las naciones. Y ahora necesitamos movernos un poco más hacia entender las diferencias entre la administración del dinero, su crecimiento y que no necesariamente el crecimiento económico o el crecimiento del dinero tiene que ver con un desarrollo poblacional o un desarrollo para las personas. Es por eso que me gustaría resumir en unos breves puntos los contenidos de la primera presentación de esta semana 7 del curso. Miren, así como tener dinero no es sinónimo de sentirte bien, ya hemos hablado que el dinero no es sinónimo de llegar a obtener la felicidad, pero el crecimiento económico sí ayuda un poco a tener oportunidad para satisfacer nuestras necesidades. Por ende, el crecimiento económico no es lo mismo que el desarrollo económico. Por ejemplo, cuando hablamos de crecimiento económico, estamos hablando de un incremento en los factores de producción de un país. Por ejemplo, si México exportó más aguacates, si recibimos más ingresos por venta de petróleo, si ensamblamos más automóviles, si recibimos más remesas por parte de ciudadanos mexicanos que viven en el extranjero y depositan a sus familiares dinero que siguen viviendo en México, entonces estamos hablando de que México ha incrementado su capacidad productiva, a México le llega más dinero y por ende estamos hablando de crecimiento económico. Sin embargo, cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando del bienestar de la ciudadanía. Por ejemplo, si ese dinero además ayudó a incrementar el nivel educativo del país, si hay menos personas que ganan el salario mínimo porque tuvieron un aumento de sueldo, si existen menos epidemias y menos enfermedades, si hay más oportunidades para construir carreteras, etcétera, etcétera, entonces estamos hablando de desarrollo económico. Y hasta este punto tenemos dos conceptos diferentes relacionados a la economía. Por un lado tenemos el crecimiento del dinero y por otro lado tenemos el desarrollo que ese crecimiento del dinero permite. Por un lado, también tuvimos oportunidad de revisar en las presentaciones de esta semana que los principales índices que nos ayudan a medir el crecimiento económico en un país son el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. ¿Por qué? Nos dan la respuesta de si estamos ganando más dinero. Ambos índices son la suma de todo lo que es producido en un país dentro de sus fronteras o por sus ciudadanos a nivel internacional y está expresado en términos de dinero. El Producto Interno Bruto de un país por lo general siempre lo van a encontrar expresado en dólares porque es la moneda de mayor circulación a nivel internacional o también expresado en la divisa de cada uno de los países. Por ejemplo, si yo hago una investigación para buscar el Producto Interno Bruto de México, probablemente lo vaya a ver expresado en términos de millones de dólares o en términos de millones de pesos. En general, sí me gustaría detenerme para que entendieran la claridad y entendieran la diferencia de cada uno de estos conceptos. La principal diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto es que el PIB toma en cuenta toda la producción generada dentro de México, independientemente de si la riqueza ha sido generada por mexicanos o extranjeros. Por ejemplo, si una planta armadora de automóviles que probablemente sea de origen estadounidense o que sea de origen japonés o coreano se instaura en México, todo lo que produce por la venta de esos automóviles se toma en cuenta y se mide dentro del Producto Interno Bruto de México, al igual que lo que ganan todas las empresas mexicanas. Sí me gustaría que hiciéramos una muy clara diferencia, porque nos va a servir para entender el concepto del Producto Nacional Bruto, entre lo que producen los mexicanos y lo que producen los extranjeros. El Producto Interno Bruto simplemente suma en expresiones de millones de pesos o millones de dólares todo lo que se produce en México, siempre y cuando sean bienes terminados. Bienes terminados quiere decir que se toma en cuenta el producto o el servicio ya finalizado en sí. Por ejemplo, en el mismo caso de los automóviles, el Producto Interno Bruto lo que mide es el valor de cada uno de los automóviles terminados
por cada una de estas empresas automovilísticas. Lo que no mide, o lo que se quiere decir con esto de los productos terminados, es que el Producto Interno Bruto no mide el plástico de las llantas, la fibra de vidrio que compone la carrocería, las piezas de metal que componen al motor, etcétera, etcétera, sino que se mide el producto ya terminado en sí. Otro ejemplo, si ustedes quieren un poco muy burdo, el Producto Interno Bruto pudiera medir el número de pizzas que se venden en México. Sin embargo, el Producto Interno Bruto mide la pizza como un producto terminado y no mide los componentes de la masa, no mide los componentes del queso, las carnes frías que lleva la pizza, la piña, si es que así les gusta a ustedes, y mide en sí el producto o el ingreso que tú recibes por la venta de esa pizza como un bien ya a punto de ser consumido. Por otro lado, el Producto Nacional Bruto se compone de lo mismo, todo lo que es producido por un país dentro de sus fronteras, pero también por sus ciudadanos y sus connacionales en el mundo. El PNB toma en cuenta solo lo que los mexicanos producimos dentro de México y lo que los mexicanos generamos de riqueza en el resto del mundo. Por ejemplo, el Producto Nacional Bruto incluye todo lo que se produce por una empresa mexicana, que es de las empresas o de los corporativos más importantes de México para el mundo, que es Grupo Bimbo. Seguramente lo conoce muy bien, principalmente se dedica a la producción, venta y exportación de pan en todas sus presentaciones y tiene presencia en muchísimos países del mundo. El Producto Interno Bruto, en el caso de Bimbo, mediría solamente lo que Grupo Bimbo vende o produce dentro de México, pero el Producto Nacional Bruto ya toma en cuenta todo lo que Bimbo vende, produce y genera de ingreso a nivel internacional en el resto del mundo. Otro ejemplo que probablemente les quedaría un poco más claro porque es importante conocer esta diferencia. Imagínense que un artista mexicano, por darles cualquier nombre, Alejandro Fernández, tiene un concierto en Madrid, en España. El ingreso por la venta de boletos de ese concierto de Alejandro Fernández se mide en el Producto Interno Bruto de España, porque es una actividad económica que se está generando dentro de las fronteras del país español. Sin embargo, cuando le pagan su salario o sus regalías a Alejandro Fernández por la presentación de ese concierto, me imagino que Alejandro Fernández va a regresar a México y va a gastar ese dinero, por lo tanto, todo lo que él generó afuera de las fronteras mexicanas se toma en cuenta en el Producto Nacional Bruto de México. Ese ejemplo del concierto en otra ciudad del mundo no se toma en cuenta en el PIB de México, pero sí se toma en cuenta en el PNB de México. Espero con estas aclaraciones quede un poquito más explícita la explicación y la diferencia de estos dos índices de medición, los cuales nos ayudan a conocer un poco más sobre el crecimiento de un país. ¿Cuál es mejor que otro? La verdad es que no deberíamos de ver este razonamiento sobre estos conceptos de esa forma porque miden dos cosas diferentes. Si yo quiero conocer, si yo quiero verdaderamente darme una idea de todo lo que está generando México como riqueza como país, entonces yo tomaría en cuenta la medición del PIB. Sin embargo, si yo quiero conocer cuál es la importancia económica de los mexicanos en el mundo, entonces yo estaría buscando las cifras del PNB. La verdad es que, aunque pareciera que miden los mismos conceptos, eso sí, pero su aplicación ayuda a los economistas, ayuda a los políticos y a los tomadores de decisión a medir cuestiones diferentes. Por un lado mide cuál es mi importancia productiva como país y por otro lado mido cuál es la importancia productiva de mis ciudadanos en el mundo. Gracias por su atención en este video.